Está perfecto que estés enojado. Es más, te diría que es lo mejor que te puede pasar que estés enojado. ¿Por qué preferimos la violencia? Porque es más fácil. De que hay un placer, hay un goce en la violencia. Es que yo soy una persona muy moral. Me mantuve toda la vida pensando que todo era blanco y negro y me di cuenta que había que ir por el camino al medio. Pero el mensaje hoy en día no es ir por el camino al medio, porque si no sos un tibio. Causa mucha enfermedad el reprimir el enojo de esa forma o proyectarlo. ¿Qué hago con el enojo? Un cambio. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este espacio de sincronicidad. Mi nombre es Abril. Algunos me dicen April, otros me dicen Abru. O si no, como siempre les digo, simplemente Abril. Antes de arrancar el video de hoy, les quiero hacer una pequeña aclaración que hoy la temática va a estar basada en el capítulo 7 del libro El poder de la integridad de Marta Beck. Es un libro que estoy leyendo que me está cambiando la perspectiva de un montón de cosas. Marta Beck es una conferencista, psicóloga, socióloga, si no me equivoco, coach de vida norteamericana que conocí hace poco y la verdad que es como que está en otro escalón de la vida. Ha pasado por tantas cosas realmente fuertes para el ser humano, desde enfermedades, persecuciones, pasó de estar en una pareja tradicional con 3 hijos, ahora está con otra pareja, con una mujer y también con otra más, otro nivel, pero lo hace de una forma tan humana, tan amable, sin juzgar al otro, sin juzgarse a ella, que la verdad que es muy admirable, se los recomiendo mucho. Tiene un podcast con Mel Robbins que, de más está decir que se los recomiendo, y el libro ni hablar. Pero lo importante hoy es que el video de hoy va a estar en base a mi investigación por atrás, mis pensamientos y lo que leí de ese capítulo. Así que arranquemos con la diferencia entre lo que es la violencia y la cólera. Que a mí me transformó mucho esta mirada porque yo me he dado cuenta que yo he sido muy violenta y que yo he estado siendo muy violenta conmigo y con el resto del mundo. Y que si no nos damos cuenta con algunas cositas chiquitas que hacemos, también somos muy violentos porque en realidad no sabemos canalizar correctamente nuestra ira, nuestro enojo, nuestra cólera, que es lo que dice Marta todo el tiempo. Y vamos a saber que la cólera, el estar enojado, está bien. Está perfecto que estés enojado. Es más, te diría que es lo mejor que te puede pasar que estés enojado. Pero primero saben cómo me gusta a mí y vamos a arrancar con las dos definiciones que también es para diferenciar bien qué es violencia y qué es cólera. Arranquemos primero por la violencia. Se dice que la violencia es el uso de la fuerza para dominar a una persona o para imponer la voluntad propia. O también una acción realizada por medio de la fuerza para imponer la voluntad de quien lo hace. Básicamente, la violencia es imponer la voluntad sobre un otro o sobre una situación. Punto. Es ir más allá de lo que a otro una situación le gustaría y sobrepasar el límite. Mientras que, por otro lado, la cólera nos habla de otra cosa. Ira, enojo, enfado. Abajo podemos ver sinónimos como ira, furia, furor, iracundia, irritación, rabia, enojo, arrebato, coraje, bueno, bilis, exasperación. Pero vemos que es completamente distinto, ¿no? Cuando hablamos de cólera no estamos hablando necesariamente de imponer, de ir más allá del límite del otro, de sobrepasar a otra persona. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la simple emoción como es el enojo, estar enojado. Y hay algo muy interesante acá, que vamos a ver que hay dos diferencias, ¿no? El ser humano puede sentir cólera y canalizarla desde un lugar o desde otro. La cólera es una respuesta sana ante una situación que se nos presenta como injusta o como maltrato, según lo que dice Marta, ¿no? El estar enojado es biológico, está bien, es sano. El tema es qué hago con esa emoción, qué estoy haciendo con eso que estoy sintiendo y vamos a ver que eso es lo importante. Mientras que la violencia es el uso de la fuerza para dominar a una persona o una situación. Lo que dije anteriormente, imponer una voluntad. La cólera se siente, la violencia se ejerce. Uno es desde el ser y otro es desde el hacer. Yo puedo sentir rabia, yo puedo sentir enojo ante una situación. Lo importante acá, no estamos juzgando el enojo, no estamos juzgando la cólera. Nos estamos preguntando qué hacemos con esa cólera. Y ya tenemos muchas representaciones en la historia de la humanidad que la cólera no ha sido bien canalizada. Tenemos el ejemplo de guerras y de miles de vidas que se han ido por no saber canalizarla correctamente. Cuando aparece la cólera ante una injusticia. Y la injusticia de que me está hablando de la falta de una necesidad esencial o también ante un maltrato. Es decir, cuando yo me enojo, hay una necesidad que está faltando. Hay una necesidad que para mí es crucial, que no está siendo cubierta. O mismo, se me está imponiendo algo, se me está maltratando, y yo digo, esto es injusto, y reacciono con rabia, o siento por lo menos rabia. Lo importante que quiero que sepan es que sin enojo, nosotros nos quedaríamos como un potus en el mismo lugar,
todo el tiempo acomodándonos a las situaciones sin cambiar nada y básicamente amoldándonos a personas, a vínculos, a trabajos, a nada, situaciones que pasan alrededor nuestro. Nos quedaríamos en el mismo lugar. El enojo es necesario. Gandhi sostenía en su momento que la cólera es buena. ¿Por qué? Porque es el combustible del cambio. Y acá quiero que veamos lo importante. Vamos a ver que el cambio es la forma sana de reaccionar ante la cólera. Porque sin enojo, sin rabia, sin la sensación de algo acá tiene que cambiar, no hay combustible. Y si no hay combustible para mi auto, no hay movimiento. Si lo pensamos con el video anterior del miedo, que yo les decía que el miedo puede funcionar como este impulso, como esta excusa, o como el freno de mi auto, con el enojo pasa algo similar. O no tengo nafta, o la uso para incinerar a otras personas porque no sé canalizarla correctamente y porque quiero imponer mi voluntad ante un otro y porque tengo una mentalidad recta, que es lo que vamos a ver en un rato. La cólera es necesaria porque la cólera genera movimiento. ¿Para qué? Para hacer algo distinto, para generar un cambio sin imponer, para transformar ese enojo, usarlo de gasolina en mi auto y empezar a andar. Y que esa sea la excusa del movimiento. Es el combustible de nuestra acción. Es lo que hace que nos vayamos de relaciones, que nos vayamos de trabajo, que tengamos ganas de viajar. Porque hay algo nuestro que dice, che, ya no quiero esto, quiero probar algo distinto. Y es un sentimiento de enojo. Es un sentimiento de, hay algo que no se me está cubriendo, siento vacío, esta persona ya no cumple mis necesidades, quiero un mejor amor, quiero un trabajo en donde me sienta valorado. ¿Y de dónde sale la injusticia? De un sentimiento de enojo. Es lo que nos va a dar ganas de cambiar. Pero ¿qué suele pasar muchas veces? El enojo es canalizado desde el lado de la violencia. Pero con quien somos más violentos es con nosotros mismos. Porque no nos estamos permitiendo expresar, sacar, transformar ese enojo. Y lo que hacemos es, queremos imponer porque no podemos ver una imagen distinta de la que se nos propone adelante o de la que preferiblemente tenemos en nuestra cabeza. Entonces es mejor que yo te ataque y principalmente me ataque. Como yo pienso que las cosas tienen que ser de determinada manera. Si alguien va en contra de eso, o si me siento atacado, siento que mi moral, mi ideal, esto que yo pienso está siendo amenazado, yo voy a atacar, yo voy a ser violento. En vez de decir, esta situación no me gusta, hay algo que tiene que ser distinto, yo voy a generar el cambio. Primero empiezo por mí, para después expresarlo en el mundo. ¿Cómo puedo generar ese cambio? La pregunta es, ¿por qué seguimos eligiendo ejercer desde la violencia y no transformar el enojo en un cambio para nosotros? ¿Por qué preferimos la violencia? Porque es más fácil. Porque ser violento es más fácil, nos satisface rápidamente y es destructiva la violencia. Mientras que el enojo seguido de un cambio genera una transformación, es más lento y requiere otro proceso. El enojo requiere ser observado, preguntarse a uno realmente dónde viene, preguntarse qué necesidad no está siendo cubierta, ¿no? ¿Qué queja tenemos ante esta situación que se nos presenta? Porque hay algo que me dice mucho mi terapeuta, que es esto que detrás de la queja hay un pedido. Hay una necesidad que no está siendo cubierta. Y la justicia es eso. Cuando yo exclamo una injusticia, porque hay una situación que me está dando enojo, yo estoy quejándome, estoy exclamando que hay una falta de una necesidad. El tema es que con la violencia lo que sucede es que yo busco destruir esto que me está molestando delante, que no está cubriendo mi necesidad. El enojo requiere ser visto, observado, requiere otro proceso y no satisface rápidamente, inmediatamente, como la violencia. Y en un mundo hoy en día, en donde todo lo queremos ya rápido, inmediato, nos volvemos mucho más violentos. La verdadera transformación, el verdadero cambio, el proceso, no nos gusta, porque no lo vemos como algo factible, no nos satisface inmediatamente. En uno yo me tengo que hacer cargo de mi enojo, y en otro empiezo a destruir y echo culpas, y lo proyecto hacia el otro, cuando en realidad la violencia la tengo contra mí. Hay un extracto que les quiero leer sobre la violencia que habla Marta Beck, que explica por qué también elegimos fácilmente el camino de la violencia en vez del de la cólera. Y se los voy a leer porque la verdad que me parece que lo explica a la perfección y con mucha claridad. Si alguna vez has sentido un impulso iracundo contra otro conductor en medio del tráfico, o has comprobado un espejo y has detestado el aspecto que tenés, has participado de la energía de la violencia. Y es probable que te haya gustado. Acá hago un paréntesis de que hay un placer, hay un goce en la violencia. Eso es porque parte de nuestra biología nos hace disfrutar destruyendo lo que nos amenaza. Se trata de una buena política evolucionista. Cualquier criatura que carezca de la voluntad de luchar cuando la amenazan, pronto estará muerta y extinguida. Paréntesis de nuevo. Acuérdense lo que les repito siempre. Nosotros
instintivamente queremos pertenecer a un clan, a un grupo, a algo. Yo voy a buscar defenderlo a muerte para sobrevivir. Entonces, es una forma de evolucionar. Tengo que eliminarlo de adelante para poder subsistir, seguir perpetuando mi especie. Entonces, simbólicamente, mato al otro a través de conductas, de actitudes, de amenazas, de agresiones físicas, verbales. Ejerzo violencia para poder subsistir. Y les voy a leer un extracto más que me va a dar el puntapié sobre lo que les dije hace unos minutos atrás sobre la mentalidad recta. Somos únicos en el sentido de que no solo nos asustan criaturas feroces que quieren devorarnos, sino cualquiera o cualquier cosa que pueda transformarnos potencialmente. Desconfiamos especialmente de personas o ideas que puedan apartarnos de nuestros supuestos y presunciones culturales. Esas cosas nos parecen moralmente amenazantes y reaccionamos casi por reflejo con resistencia y oposición. Esta es la mentalidad de la que nace toda violencia. Porque ¿de qué mente nace la violencia? De una mente recta, de una mente ideal, o mejor dicho, de una mente moralista. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, es que yo soy una persona muy moral? Y en nombre de la moralidad, ¿cuánta violencia se ha ejercido? ¿Cuántas guerras, cuántas muertes, cuántos insultos, cuántas agresiones se han hecho, se han ejercido en nombre de la moral? Hace un tiempo escuché, creo que una chica, no sé si era en TikTok o qué, que dijo algo sobre justamente el ideal o ser idealista o la expectativa en sí, que nosotros pensamos que las ideas ideales, ¿no? El ideal es como la forma más perfecta, la forma más utópica. Y esta persona que escuché decía, no, no es ni la mejor idea, ni la más ideal, ni la más perfecta, sino que es la forma más cerrada. ¿Y por qué les digo esto? Porque va justamente de la mano con la mentalidad recta, la mentalidad lineal y la violencia. Cuando yo tengo una mente que solamente puede ver una forma y solamente es así o no será, y si no es así, será castigado, tengo una mente dualista, tengo una mente recta, tengo una mente lineal, blanco o negro. Me vuelvo recto, rígido. No puedo ver otra cosa. Entonces yo hablo en nombre de la moral, pero lo que yo estoy teniendo es la idea más cerrada, porque no me abro el mundo de posibilidades, no me abro a que este enojo a mí me posibilite justamente generar cambios, otras puertas, otros movimientos, otra expansión, otra amplitud. Vamos de nuevo, la violencia cierra y lo que hace el enojo es que permite abrirnos ante el cambio. Pero de nuevo, somos violentos porque buscamos pertenecer a un clan, a lo familiar, a perpetuar lo familiar, a perpetuar nuestra especie. Por eso somos violentos, es más fácil. Ahora mi pregunta es, para que se queden pensando, ¿qué pasa si, no sé, Einstein y cualquier persona, se me vino Einstein en este momento, pero cualquier persona que realmente ha generado grandes cambios, cambios de estructuras, de instituciones, ideas nuevas, en la creación de la electricidad, no sé, desde la creación de los televisores, libros, etcétera, si esas personas hubiesen ejercido desde la violencia, no hubiésemos visto la transformación que trajeron esas creaciones a nuestra vida. Ellos utilizaron su cólera, su enojo, porque vieron una injusticia. Einstein nos habrá dicho, che, esto no puede ser así, o sea, no me da, no me parece que sea correcto, y buscó una forma distinta para tener otro resultado. Utilizó su enojo, su sentido de injusticia, de esto no puede ser así, y lo transformó en otra cosa, sin imponer, sin ejercer violencia. Postuló su cambio, lo expresó. El enojo puede ser muy creativo. El enojo puede ser sumamente creativo si lo canalizo desde el cambio, desde un lugar sano. Y hay algo que dice Marta sobre la mente moralista o esta mente ideal, que es lo siguiente. Los ideales, en su mayoría, son una reacción refleja y agresiva ante el cambio. Cuando uno es idealista, y se los digo porque yo estoy en la transformación de mi naturaleza idealista, uno es reacio al cambio. Literalmente la palabra es como, te aparece la palabra cambio y vomitas, porque creciste toda la vida creyendo que era por un camino y la posibilidad de algo distinto te aterra porque es percibido como una amenaza vital. Entonces, lo que tiene que hacer el organismo, la biología, es atacar, defender, luchar para que eso no se produzca y vos sigas subsistiendo. Pero eso es psicológico, porque no está pasando en la realidad. Cuando ese cambio te puede traer una transformación o un cambio de perspectiva tal que digas, wow, me mantuve toda la vida pensando que todo era blanco y negro y me di cuenta que había que ir por el camino del medio. Pero el mensaje hoy en día no es ir por el camino del medio, porque si no sos un tibio. Entonces, por eso hoy en día que tenemos derecha, izquierda, la grieta, o sos de este bando o sos de este. Es visto el gris como un tibio, cuando en realidad el camino del medio va a ser el camino de tu bienestar. Va a ser el camino que te va a generar mayor felicidad,
que no va a ser sencillo siempre, más en la sociedad hoy en día, pero va a ser el que al final del día a vos te va a dar tranquilidad. Porque la vida no es de blancos y negros. La vida tiene matices. Si no, no tendríamos un arco iris. Si no, realmente no había graduaciones. No es blanco o negro, hay matices. Y ahora les voy a dejar en pantalla la diferencia que hace Marta entre un juicio sano y el error de la rectitud, a lo que ella llama esta mente lineal, moral, idealista, ¿no? Cuando yo doy un juicio sano, yo doy opiniones. En el error de la rectitud, pronuncio sentencias. En uno busco información, en otro eludo la información. En uno veo a todo el mundo interrelacionado, conectado, íntegro, mientras que en el otro veo a los demás como una fracción contra otra, ¿no? División, vos estás contra este, vos perteneces acá, vos no. En uno puedo concebir el punto de vista de otros y en otro solamente se concibe el propio punto de vista. A lo que voy es, si se dan cuenta la diferencia, hay uno que es mucho más amplio y que no está imponiendo nada. Y hay otro que impone, es cerrado, es recto y realmente causa mucha infelicidad. Causa mucha enfermedad el reprimir el enojo de esa forma o proyectarlo con una imposición y con una violencia que hasta ha llevado a guerras. Hay mucha enfermedad ahí. Mantenerse en la ilusión del blanco y negro, dual, sí, no, es vivir dividido. Yo tengo unas cartas que son unas cartas de Hoyo, que hay una carta que se llama esquizofrenia, y habla justamente la carta desde la perspectiva de Hoyo sobre que una mente dividida es infeliz, una mente que ejerce violencia es completamente infeliz. Pero ¿cuántas veces hemos ejercido violencia contra nosotros? Mirándonos al espejo y rechazándonos, criticando a personas que acabamos de ver hace 2 segundos, viendo de nuevo Instagram y viendo las vidas de otros y criticándolas o hablando mal, peleándonos con el vecino con el que nos cruzamos, con la situación del auto que da el ejemplo Marta en el libro. Todo el tiempo sin darnos cuenta estamos ejerciendo violencia y no nos estamos haciendo cargo de este enojo. Es decir, che, pucha, me está pasando esto. ¿Qué hago con el enojo? Un cambio. Lo transformo. Creo algo. Si algo me parece injusto, creo, no sé, una plataforma, un dibujo, lo transformo, hago algo con mi enojo, voy a hacer boxeo, no sé, me abro una academia. ¿Entienden a lo que voy, lo diferente que es? Insultar a alguien, pelear, armar una guerra, lo que hay en redes que ya está lleno de haters, se cancela a una persona y es una violencia hay hoy en día, porque la gente no sabe qué hacer con su enojo, que hoy en día la gente está muy enojada. Y hay un pequeño ejercicio que les propongo, que es que primero identifiquen una premisa moral. No puedo concebir la gente que se tiñe el pelo rosa. Para mí no está bien el divorcio. Dos completamente distintas. Premisa moral porque para vos no puedes concebir la idea de que alguien se divorcie o concebir la idea de que alguien se pinte el pelo rosado. En vez de quedarte en esa queja, en ese ataque, cómo ella se va a teñir el pelo color rosado, o viste cómo Juan y Lola se divorciaron, cómo puede ser, tenían 3 hijos. Cuando te vas haciendo esto, como hablando en nombre de la verdad absoluta, en vez de quedarte en esa queja, en ese ataque, ¿qué respuesta creativa puedes dar? Esa es la pregunta. Si eso te está enojando, ¿por qué te está enojando? ¿Qué es lo que te molesta? No Abril, porque cómo se van a divorciar, tenían 3 hijos. ¿Qué te está molestando? ¿La división, la separación, el abandono, el rechazo, el que esas personas hagan su vida porque tenés miedo que otra persona también haga su vida? ¿Qué te está enojando y qué respuesta creativa puedes dar? ¿Qué puedes hacer con ese enojo en vez de atacarlo? En vez de culpabilizar al otro, hacer esto. ¿Cómo lo puedes transformar en algo distinto? ¿Cómo lo puedes plasmar? Escribir, hacer libros, novelas. Miren qué chiquito que es eso. Es como un ejercicio que les propuse en el último romper el domingo sobre la envidia. Veo que me da envidia. ¿Por qué me da envidia? ¿Qué puedo accionar yo? Veo que me enoja. ¿Por qué me está enojando? Y no convertirlo en violencia. Es un gran ejercicio, pues cortito. Pero requiere de, bueno, ¿qué me está enojando esto? Esto ha sido todo por hoy. Pero antes les voy a leer un pequeño texto, un pequeño escrito, mejor dicho, que escribí el otro día, pensando en esto de la violencia, ¿no? Y la cólera. Me miró un poco cansado y algo enojado. Le devolví la mirada y con la frustración de un jugador que ya ha malgastado todas sus cartas, me preguntó, ¿y entonces qué puedo hacer con mi dolor? Reconocí esa mirada y sentí un enorme amor. Esa fui yo alguna vez. Me acerqué y esbozando una leve sonrisa, le repliqué, una revolución. Su enojo visual se esfumó, por fin lo había entendido. Hay quienes hacen guerras de su dolor y hay otros que vienen a revolucionar el mundo para crear algo mejor. No conviertas tu dolor en una guerra.
anda y hace una revolución. Gracias por estar del otro lado. Soy muy feliz en este espacio, como siempre les digo. Realmente, gracias, gracias, gracias. Me pueden encontrar en redes como @_Jabru, Instagram, TikTok. Y también en mi otro Instagram, vayan a seguir lo que es @romperelestatus, que ahí subimos toda la información de Romper el Domingo y el próximo hermoso proyecto. Siento que es lo que necesitamos hoy en día. Ir a nuestros tiempos. Generar un cambio, pero respetando nuestro reloj interno. Así que ahí ya les fui tirando como un spoiler del tema. Nos estamos encontrando en el próximo video y en este hermoso espacio de sincronicidad. Nos vemos.